Jacobo Grinberg. Fluir en él sin yo. Estás escuchando Lecturas para tu alma. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. La doctrina budista del vacío a la luz de la psicofisiología contemporánea. Para el budista, el entendimiento del vacío es un requerimiento indispensable para el logro de la iluminación. Esta última acontece cuando el buscador se pone en contacto con la realidad tal cual es y reconoce su naturaleza verdadera. La doctrina del vacío afirma que nada existe en forma absoluta, independiente y permanentemente, y que la dificultad para liberarse de las ataduras de la vida cotidiana consiste en la ignorancia acerca de la realidad y su confusión con la ilusión que tenemos acerca de ella. En otras palabras, al percibir vemos el mundo como constituido por objetos que parecen estar separados unos de los otros y con independencia unos de los otros. Cuando nos vemos a nosotros mismos, lo hacemos en forma similar. Consideramos que poseemos un yo con existencia independiente, permanente y absoluto. De la misma forma que cosificamos a los objetos, nos solidificamos a nosotros mismos, y esta percepción errónea es la causa de nuestra permanencia en un estado de falta de libertad y ausencia de sabiduría. En cambio, si reconociéramos que tanto los objetos como nuestro yo aparecen como absolutos porque así los percibimos, pero no porque así lo sean, nos liberaríamos. Lograr el vacío y su percepción consiste en quitar los velos y los errores de la percepción tanto del entorno como de uno mismo. El vacío se refiere a la ausencia de filtros de la percepción, lo que permite ver la realidad tal y como es. La realidad es que todo es interdependiente, cambia de momento a momento y nada tiene existencia absoluta. Desde el punto de vista de la realidad, no existe nada a que apegarse y por lo tanto nada que pueda provocar sufrimiento. Este último ocurre como consecuencia de nuestros apegos y estos acontecen como resultado de la consideración de pérdida. Sufrimos cuando sentimos que nuestro yo está en peligro de ser dañado o destruido, porque consideramos que nuestro yo tiene existencia inherente y es sujeto a la muerte. La ausencia de sufrimiento resulta de la ausencia de apego y esta es consecuencia de la inexistencia. En otras palabras, al reconocer que nuestro yo no posee existencia absoluta, no existe temor alguno de perderlo, puesto que no lo existe, no es susceptible de ser perdido. La doctrina del vacío trae como consecuencia la liberación, precisamente por la razón anterior. Sabiendo que todo está vacío de existencia absoluta, que todo cambia y que todo es interdependiente, no puede existir apego, ni temor de destrucción, ni muerte, puesto que no pueden morir aquello que nunca ha nacido. Si la doctrina del vacío es verdadera, nuestro funcionamiento psicofisiológico debe ser congruente con ella. En este capítulo haré una revisión del conocimiento psicofisiológico contemporáneo a fin de analizar hasta dónde lo que sabemos de la psicofisiología de la percepción apoya o contradice la doctrina budista del vacío. La estructura del espacio. Para poder entender la psicofisiología de la percepción, es necesario analizar la forma en la cual está organizada la información en el espacio. Por ello, iniciaré mi argumentación con una descripción acerca de la estructura del espacio. Desde el punto de vista de la física moderna, lo que denominamos espacio posee diversos grados de organización, desde un nivel de espacio vacío hasta un espacio lleno de objetos. El nivel básico o fundamental del espacio es una matriz colosalmente compleja, de total coherencia y simetría. Esta matriz es una especie de celosía o enrejado, en la cual cada uno de sus puntos concentra la información del resto. En un espacio así no existen ni objetivos ni partículas, el tiempo no transcurre y hay ausencia de fuerzas gravitacionales. Este nivel del espacio se denomina la latiz del espacio-tiempo. Un siguiente nivel del espacio involucra una distorsión de la latiz. Cuando esto ocurre, una zona de la latiz pierde coherencia y sufre una microcurvatura. Un instrumento físico detecta esta distorsión como una partícula elemental. Existen familias de distorsiones similares y, por lo tanto, categorías definidas de partículas. Lo que denominamos un objeto material es un conjunto interrelacionado de microdistorsiones de la latiz. El nivel de la organización del espacio lleno de objetos es un nivel en el cual la latiz se encuentra distorsionada en todas sus porciones. El término distorsión no es peyorativo, sino únicamente descriptivo, y así debe interpretársele. La latiz es una especie de superconductor en el cual cualquiera de sus distorsiones se encuentra representada en todos y cada uno de sus puntos. El nivel de la latiz en ausencia de distorsiones es una abstracción
Pero un espacio que se le aproxima es el espacio interestelar alejado de cualquier objeto. En ese espacio, la latiz se aproxima a su nivel de máxima coherencia y simetría. Llamemos a este polo de la organización espacial polo de alta sintergia. En cambio, el polo de la organización del espacio, en la cual la latiz está distorsionada y existen objetos materiales, posee una mínima coherencia y una baja simetría. Llamemos a este polo de baja sintergia. Mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia y la simetría. Mientras menor sea la sintergia, el tiempo no transcurre. No existen objetos materiales ni fuerzas gravitacionales. Mientras que en un espacio de baja sintergia existe la materia, el tiempo corre y hay fuerzas gravitacionales. El análisis cerebral de la latiz. Cuando nuestros receptores retinianos interactúan con la información localizada en el espacio, transforman las distorsiones de la latiz en señales neuroeléctricas que se codifican en forma de patrones. Dependerá de las características de las distorsiones el tipo de patrones que se desencadenen. Estos patrones son verdaderas fórmulas algorítmicas que penetran al cerebro a través de millones de canales nerviosos. En el interior del cerebro y sobre todo en la corteza cerebral, estos patrones se concentran mediante circuitos de convergencia. La retina humana es un buen ejemplo de una estructura de convergencia. La primera capa retiniana está compuesta de varios cientos de millones de receptores, mientras que la última capa de la retina solo posee 1 millón de neuronas. La información de varios cientos de receptores se concentra en una fibra y en ella aparece un patrón neuroeléctrico que es un algoritmo de alto poder. En otras palabras, la estructura de los circuitos retinianos es convergente y cada fibra de salida de esta estructura concentra información proveniente de una población grande, varios cientos de receptores. El patrón algorítmico de salida contiene en una estructura lógica la información concentrada que previamente a su activación se encontraba dispersa. En la corteza cerebral, los procesos de concentración informacional y de neuroalgoritmización aumentan su poder, de tal forma que una pequeña población de células nerviosas concentra en un patrón neuroalgorítmico la información de miles de millones de neuronas. Mediante este procedimiento funcional, se unifica la información. La percepción de objetos. Cuando una zona distorsionada de la latiz es codificada por el cerebro, este activa patrones neuroalgorítmicos que concentran la información en su estructura y la unifican. Vemos un objeto como un sólido independiente y separado de los demás porque lo que verdaderamente percibimos es el neuroalgoritmo interno, unificado, y no la distorsión de la latiz. En el proceso de neuroalgoritmización no solamente interviene la información que proviene de las distorsiones de la latiz, sino también nuestras memorias y pasadas experiencias. En otras palabras, todo neuroalgoritmo es una mezcla de la información proveniente de la latiz, sumada a la información interna. Al ver un objeto, vemos en él toda esta información concentrada y mezclada. Desde este punto de vista, la doctrina budista del vacío es totalmente congruente con la forma psicofisiológica en la que funciona la percepción. Solamente un funcionamiento neuroalgorítmico libre de memorias y añadidos nos dará la visión de la realidad tal cual es. Un objeto aparece como un sólido porque en nuestra percepción transformamos la unidad neuroalgorítmica en una cosa sólida. La neuroalgoritmización del yo. Exactamente lo mismo sucede con la percepción de nosotros mismos. Se puede conjetuar que, al igual que con la unificación neuroalgorítmica de un objeto, en la que millones de actividades celulares se concentran en un patrón convergente, el yo surja de una concentración unificada de toda la información del cerebro. En estos términos se puede suponer la existencia de un neuroalgoritmo final que represente la actividad de todo el sistema cerebral y la concentre en un patrón algorítmico de altísimo poder. Esta unificación neuroalgorítmica se percibirá como el yo con todas las características de independencia, separatividad y carácter absoluto que le asignamos a cualquier objeto material. De esta manera, el yo también se percibe como una cosa incambiable y absoluta. El neuroalgoritmo de máximo poder concentra en su estructura lógica la información de todo el sistema con todas sus memorias, condicionamientos, traumas y asociaciones del pasado. La liberación. Desde el punto de vista budista, la liberación acontece cuando logramos descubrir que la solidez yoica y la solidez objetal es falsa, es decir, que no existe un yo absoluto e intercambiable, al igual que no existen objetos con existencia absoluta. Esta liberación acontece cuando las memorias son purificadas
y no se confunde la realidad con una interpretación distorsionada de la misma. Desde el punto de vista psicofisiológico, el proceso anterior acontece cuando las cadenas convergentes responsables de la neuroalgoritmización son purificadas y la solidez neuroalgorítmica es desmembrada. En esta condición, el carácter absoluto y fijo, sólido, del yo y de los objetos desaparece, y en su lugar la realidad aparece tal y como es, un flujo continuo y cambiante en el cual dejan de existir interpretaciones erróneas. Cuando esto acontece, la coherencia del sistema cerebral se incrementa, lo mismo que su simetría. Esto equivale a un espacio de alta sinergia. En cambio, cuando existe fijeza neuroalgorítmica, no hay fluidez y todo percibe como cosificado. Esto equivale a un espacio de baja sinergia. El campo neuronal. Cada una de las activaciones de las neuronas del cerebro evoca una microdistorsión de la latiz del espacio. El conjunto de todas estas microdistorsiones activa una macrodistorsión hipercompleja de la latiz. A esta macrodistorsión, la psicofisiología contemporánea la denomina campo neuronal. El yo, por lo tanto, se percibe como este conjunto mezclado y unificado. El campo neuronal en interacción con la latiz se percibe como el mundo. Cuando la actividad cerebral es de baja sinergia, el campo neuronal resultante también posee una estructura de baja sinergia. Un campo neuronal de baja sinergia solamente es capaz de establecer una interacción congruente con un nivel de la latiz también de baja sinergia. El mundo resultante de tal interacción es un mundo concreto, lleno de objetos y cosificado. En cambio, un campo neuronal de alta sinergia es capaz de interactuar en forma congruente con un campo de la latiz de alta sinergia. El resultado de tal interacción es una percepción del mundo más sutil y abstracta, en la cual todo fluye y no existe solidez. Cuando un campo neuronal posee la máxima sinergia, posee e interactúa con el nivel básico de la latiz. La existencia resultante es la iluminación. Conclusiones. La doctrina budista del vacío es totalmente congruente con el funcionamiento psicofisiológico. Cuando se purifican los circuitos neuroalgorítmicos y se activa un campo neuronal de alta sinergia, la percepción es de la realidad tal cual es. La solidez, independencia y carácter absoluto de los objetos y del yo desaparece en la realidad para dar lugar a una visión fluida, libre y sin ataduras. Un objeto se percibe como un sólido cuando está neuroalgoritmizado. Lo que se percibe es el neuroalgoritmo interno y no el objeto externo. Puesto que el neuroalgoritmo está saturado de memorias, el mundo se interpreta de acuerdo con ellas y no se ve tal cual es decir, siempre nuevo, cambiante y fluido. Lo mismo acontece con el yo. Según el budismo, la realidad es luminosa, refulgente, toda brillante, y en ella nos situamos cuando logramos el vacío de todo intermediario de la percepción. Según la psicofisiología, la latiz en su estado puro es coherente, simétrica, luminosa, refulgente y contiene toda la energía potencial de toda manifestación. En ella nos citamos cuando el campo neuronal alcanza niveles de elevada sinergia, y estos solamente se logran cuando la fijeza neuroalgorítmica cesa. Ambas aproximaciones, la mística y la científica, hablan de lo mismo y llegan a similares conclusiones. En cuanto a la práctica que permite lograr el vacío y la alta sinergia, esta es la meditación en la que se identifican los patrones de identidad yoicos, se los observa y trasciende, o la retroalimentación de la coherencia interhemisférica, en la cual un sujeto aprende a incrementar su sinergia cortical. La primera técnica proviene de la tradición budista clásica y la segunda de la psicofisiología electrofisiológica contemporánea. Capítulo 10. Los fundamentos electrofisiológicos de la hipótesis Gaia. El cerebro de Gaia. La hipótesis Gaia, según la cual el planeta Tierra es un organismo vivo y consciente, requiere de una gran fundamentación experimental. Para aceptar a Gaia como un hecho, es necesario demostrar que, al igual que otros organismos, su estructura está formada de unidades celulares interconectadas entre sí, formando una trama organizada y no amorfa, y que tal estructura está dividida por estratos capaces de ejercer funciones específicas con una jerarquía definida. Si tomamos como ejemplo el cuerpo humano, este está constituido por un conjunto enorme de células interconectadas entre sí, formando tejidos y órganos, los cuales efectúan funciones específicas dentro de una jerarquía organizada y mutuamente dependiente. El cerebro del cuerpo humano y con él la totalidad del sistema nervioso
ocupan el primer nivel jerárquico, ya que actúan como controladores del resto de los sistemas. Ningún sistema orgánico es capaz de sobrevivir aislado y desconectado de los demás, y la salud de todo el organismo depende del equilibrio entre sus partes constructivas. Gaia, como organismo, debe cumplir con este mínimo de reglas de organización para ser aceptado como tal, reglas que lo identifiquen como un sistema global similar, aunque no necesariamente idéntico, a cualquier otro cuerpo vivo. Existe una escala evolutiva de complejidad entre los organismos vivos. Las funciones que puede ejercer un mosquito son definitivamente menores a las que son capaces de manifestar organismos tales como un elefante o el propio ser humano. La complejidad funcional de un organismo depende, entre otras cosas, del número de elementos que lo forman y de su organización. Los cerebros orgánicos manifiestan la misma correlación entre su complejidad funcional y la cantidad de neuronas que los constituyen. Gaia, como organismo, debe poseer un cerebro y un sistema nervioso sostenido por una estructura de sostén alimenticio y energético. El cerebro de Gaia debe estar formado por hiperneuronas, interconectadas entre sí y dar lugar a funciones emergentes más complejas que las que manifiesta cada una por separado, de la misma forma que el cerebro humano manifiesta funciones complejas dadas por la interconexión de todas sus neuronas individuales. Cada neurona del cerebro humano contiene toda la información de la unidad a la que pertenece, pero una neurona por separado no es capaz de manifestar las funciones de la unidad cerebral. De la misma forma, el cerebro de Gaia debe estar formado por hiperneuronas individuales, capaces de contener toda la información de la unidad a la que pertenecen, pero incapaces de ejercer las funciones de esta última. Propongo que las unidades del cerebro de Gaia son cada uno de los cerebros humanos que habitamos en el planeta Tierra. Estas hiperneuronas, de ser cierta la hipótesis anterior, deben estar interconectadas entre sí y además deben de ser capaces de contener toda la información de la unidad a la que pertenecen. En este capítulo se presentan evidencias experimentales que no dejan lugar a duda acerca de dos hechos. A. Existen interacciones directas entre cerebros humanos. B. El cerebro humano es capaz de detectar eventos sutiles a distancia y en forma directa. Estas evidencias fueron obtenidas en uno de los laboratorios de psicofisiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el autor del presente artículo y por un conjunto de investigadores, entre los que se destacan Manuel de la Flor y M. E. Sánchez Arellano, y apoyan la hipótesis Gaia a nivel experimental. Antes de presentar estas evidencias electrofisiológicas, me gustaría introducir las mismas con las reflexiones siguientes. Los grandes místicos e iluminados de todos los tiempos han afirmado que existe un nivel de la conciencia en el cual desaparecen las separaciones entre sujetos y entre estos y los objetos. A este estado se le denomina conciencia de unidad y se caracteriza por el hecho de que la persona que lo experimenta expande su identidad y se pone en contacto con un nivel trascendente de sí mismo, que va desde la conciencia planetaria hasta la gran mente, el ser o el yo puro. En el budismo, por ejemplo, se reconoce que el alcanzar la iluminación del estado búdico, además de la desaparición de la dicotomía sujeto-objeto, aparece la omnisciencia, durante la cual todos los eventos que acontecen en el planeta Tierra y aún en el universo entero son percibidos en la conciencia de quien haya alcanzado la budeidad. Estas experiencias sugieren la existencia de un cerebro global, con el cual se puede interactuar y el cual se manifiesta con funciones más complejas y un conocimiento mayor que el de cualquiera de sus elementos. Que este cerebro sea Gaia o aún un organismo más unificado, del cual el cerebro de Gaia constituya un elemento, no se puede asegurar, pero la evidencia subjetiva indica que no solamente existe, sino que el cerebro humano posee la capacidad de acceder a él. El estado de omnisciencia requiere como condición indispensable de dos condiciones. 1. Que el cerebro humano naturalmente sea capaz de registrar cualquier evento del universo en forma directa. Y 2. Que el sujeto poseedor de tal instrumento de detección sea capaz de decodificar la información que recibe su cerebro, localizándola en su conciencia individual. Para que la segunda condición se cumpla, se requiere de un entrenamiento especial que permita lograr un silencio interno y una gran capacidad de concentración, es decir, un incremento de la señal y un decremento de ruido de fondo, en términos técnicos, un incremento de la relación señal-ruido. La técnica para lograr lo anterior es la meditación. Por otro lado, y de acuerdo con la misma tradición budista,
no solamente existen interacciones directas entre los seres humanos, sino que aún la sensación de poseer un yo independiente y absoluto es ilusorio y más bien resulta de y se fundamenta en procesos de interdependencia. En el reino de la ciencia, consideraciones similares se derivan del análisis de la famosa paradoja Einstein-Rosen-Podolsky o paradoja ERP, la cual fue sugerida en un escrito firmado por los tres científicos cuyos apellidos aparecen antes y fue publicado en un artículo parecido en 1936. De acuerdo con la paradoja ERP, si dos partículas elementales interactúan o surgen de un mismo proceso radioactivo y después se separan en el espacio, la modificación de una de ellas se refleja en cambios concontaminantes de la otra, independientemente de la distancia que las separe. En 1982, un científico de la Universidad de París, Aspect, logró realizar el experimento sugerido por la paradoja ERP con resultados positivos. Estos demuestran que existe una base para fundamentar la idea de que todo está relacionado entre sí y que existe una interdependencia entre todas las partículas del universo que previamente han interactuado. En el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, yo y mis colaboradores iniciamos una serie de estudios acerca del llamado potencial transferido en el cerebro humano. Este potencial es una respuesta electrofisiológica de un cerebro que no es estimulado sensorialmente ante la estimulación que recibe otro cerebro con el cual se ha establecido una comunicación directa. La comunicación directa acontece cuando dos sujetos son capaces de sentir su mutua presencia sin necesidad de utilizar señales sensoriales, tales como la imagen del otro, su verbalización, su contacto táctil o cualquier otro medio físico de comunicación. El sujeto estimulado, por ejemplo, mediante una luz, responde ante el estímulo con un potencial provocado, es decir, una respuesta neuroeléctrica que refleja la activación neuronal. El sujeto no estimulado también responde con otra activación neuronal, como si también hubiese sido estimulado. Nuestros primeros experimentos señalaban que la morfología del potencial transferido era similar a la del potencial provocado, pero solo aparecía ante 8% de las estimulaciones reales. En otras palabras, de cada 100 potenciales provocados en el sujeto estimulado, únicamente se podían detectar 8 potenciales transferidos. La metodología que utilizamos para este experimento consistió en la detección directa de la actividad electroencefalográfica, EEG, de similitudes claras entre la actividad de ambos cerebros. Puesto que el EEG es muy complejo para incrementar la relación señal-ruido, utilizamos el procedimiento de promediación mediante una computadora especialmente programada para tal efecto. Este procedimiento consiste en la toma de muestras de actividad EEG a partir de la aplicación del estímulo, sincronizadas con su aparición, y con una duración variable, en este caso, 1/4 de segundo, es decir, 250 milisegundos. Cada muestra sincronizada con el estímulo es promediada con las demás muestras. Las proporciones de las muestras que se repiten ante cada aplicación del estímulo se suman, mientras que la actividad aleatoria del EEG, que no tiene relación con el estímulo, el ruido de fondo del EEG, se anulan en la promediación. Al final de varios promedios, el resultado es un campo neuroeléctrico que refleja únicamente aquello que se repitió, es decir, la respuesta real del cerebro, la señal y no el ruido. Utilizando este procedimiento encontramos los resultados antes descritos, es decir, un 8% de potenciales transferidos ante la estimulación de uno de los sujetos. Para llevar a cabo la investigación, primero invitábamos a los sujetos a sentarse en el interior de una cámara aislada de sonido y electromagnéticamente blindada. En condiciones de silencio y total oscuridad, los sujetos, con los ojos cerrados, sentían la presencia uno del otro hasta que fueron capaces de establecer una comunicación directa. En ese momento, uno de los sujetos era invitado a pasar a otra cámara aislada de la primera, electromagnéticamente blindada y en total oscuridad. El sujeto que había permanecido en la cámara original era entonces estimulado con una serie de destellos que su compañero en la otra cámara no recibía, ni sabía que se estaban aplicando. Ambos sujetos en las dos cámaras mantenían su comunicación directa durante todo el proceso de estimulación. En estas condiciones registramos el potencial provocado en el cerebro del sujeto estimulado y el transferido en el cerebro del sujeto no estimulado. La condición de interacción previa, suponíamos, era absolutamente necesaria para lograr la transferencia. Para esto, nos basábamos en la paradoja Einstein-Rosen-Podolsky, paradoja ERP,
la que, como vimos antes, indica que si dos partículas elementales establecen una interacción y después se separan en el espacio, la modificación de una de ellas conlleva a la modificación concominante de la otra, independientemente de la distancia a la que sean separadas después de su interacción. Los resultados que obtuvimos en el experimento de potencial transferido indicaba que la paradoja ERP existe a nivel del cerebro humano, al igual que entre partículas elementales. En otras palabras, siempre y cuando se ha establecido una interacción entre dos cerebros humanos, al igual que entre dos partículas elementales, ambos, cerebros y partículas, quedan ligadas y lo que le suceda a uno de ellos afectará al otro miembro del par. Desde el punto de vista de la inexistencia del azar, estos resultados forman las bases de una inexistencia, ya que demuestran que los objetos y los sujetos que previamente han interactuado forman una especie de red o matriz que los une, y lo que suceda con uno de ellos afectará al otro. Esta condición es básica para suponer y aceptar la inexistencia del azar. En una segunda serie de experimentos pusimos a prueba la condición de interacción previa como condición indispensable para el establecimiento de conexiones entre cerebros. En otras palabras, cuestionamos su necesidad. Para ello diseñamos una serie de experimentos en los cuales intentaríamos registrar el potencial transferido, pero de sujetos que previamente al registro no hubiesen interactuado. El experimento consistió en invitar a un sujeto a sentarse en el interior de una cámara aislada sensorial y electromagnéticamente, y al otro sujeto también a hacer lo mismo, pero en otra cámara también blindada y aislada de sonidos. Ambos sujetos no se conocían, no se habían visto, ni jamás interactuaron el uno con el otro. En estas condiciones, uno de los sujetos fue estimulado y el otro no. Registramos su actividad EEG de ambos y utilizamos el procedimiento de promediación con el objeto de detectar alguna señal de potencial transferido en el cerebro del sujeto no estimulado. A diferencia del primer experimento, en este exageramos la exactitud y la sutileza de la promediación, primero incrementando la cantidad de muestras promedias hasta llegar a la cifra de 512. Un promedio de 512 muestras de EEG sincronizadas con un estímulo incrementa la relación señal-ruido en una forma muy grande. Segundo, ya no nos interesó solamente la detección de la similitud gruesa y aparente de ambos potenciales, el provocado y el transferido, sino más bien el análisis de algún indicio, por más pequeño que fuese, del potencial transferido que tuviese la virtud de repetirse independientemente de su similitud con el potencial provocado. Para lograr ese análisis, promediamos 256 muestras de actividad EEG con el sujeto no estimulado, sincronizadas con la aparición del estímulo en el sujeto estimulado. Una vez logrado este promedio, seguíamos estimulando uno de los sujetos y promediábamos otras 256 muestras de la actividad EEG del sujeto no estimulado. Ambas muestras de 256 presentaciones eran comparadas entre sí con el objeto de hallar alguna similitud entre ellas. Encontramos que estas similitudes existen. Este resultado indica que el cerebro del sujeto no estimulado logró detectar el estímulo o la respuesta cerebral en su compañero, a pesar de que ambos nunca establecieron interacción alguna. En otras palabras, la conexión entre cerebros existe, independientemente de que estos hayan interactuado previamente. Esto indica que la relación intercerebral se da naturalmente y existen condiciones que no requieren de interacciones previas ni de procedimientos de entrenamiento o comunicación directa. Esto no quiere decir que la detección tenga que pasar el umbral de la conciencia para existir. De hecho, nuestros sujetos, aquellos que mostraban señales cerebrales de detección directa, nunca pudieron decirnos lo que sucedía con su compañero estimulado. Esto indica que la conexión natural entre cerebros es inconsciente o que al menos no requiere de la conciencia para existir. En términos de la inexistencia del azar, estos hallazgos señalan que normalmente todos los cerebros humanos se encuentran entrelazados e intercomunicados entre sí y que los eventos que uno de los cerebros detecta afectan el resto, sin que necesariamente exista conciencia de estos efectos. Extrapolando esta conclusión, podemos decir que todo lo que un cerebro detecta es detectado por el resto y de alguna forma influye en el resto de los cerebros modificándolos. Esta modificación, de acuerdo con nuestros resultados, es muy sutil y solamente detectable utilizando procedimientos de alta promediación, es decir, una metodología que logre incrementar sustancialmente la relación señal-ruido. Con base en este experimento antes descrito, decidimos probar la posibilidad de que un cerebro pudiese detectar varios eventos naturales
sin la necesidad de que otro cerebro fuese activado. En otras palabras, nos preguntamos si la actividad no aleatoria que habíamos registrado en el experimento intercerebral, sin previa interacción, era debida a la activación cerebral o si podía ocurrir sin necesidad de la intervención de dos cerebros. Para ello, ideamos el siguiente experimento. Un sujeto era invitado a sentarse en el interior de una cámara blindada electromagnéticamente y aislada de sonidos, mientras que en otra cámara aislada de la primera y también blindada electromagnéticamente, eran presentados una serie de destellos sin que sujeto alguno los observara. Para lograr lo anterior, el procedimiento de estimulación y el de promediación fueron totalmente automatizados para que una computadora controlara el experimento sin necesidad de la intervención humana. En esta ocasión eran presentados 256 destellos y las muestras correspondientes de la actividad cerebral del sujeto aislado promediadas. Después eran presentados otros 256 destellos y también promediada la actividad cerebral sincronizada con su aparición. Ambos promedios fueron comparados entre sí con el objeto de encontrar alguna similitud que señalara la existencia de alguna respuesta no aleatoria. La respuesta ante esta búsqueda resultó positiva, es decir, el cerebro del sujeto no estimulado respondía ante el estímulo detectándolo a pesar de que ningún objeto observó la maniobra de estimulación o intervino en la presentación sensorial. Este sorprendente resultado indica que el cerebro humano es capaz de detectar los eventos que suceden en el universo, independientemente de que estos lo estimulen sensorialmente y sin necesidad de que otro cerebro se haya activado o haya percibido el estímulo en cuestión. La pregunta que nos planteábamos enseguida fue acerca de la sutileza de esta detección. En otras palabras, el experimento anterior utilizó la aplicación de un destello de considerable intensidad máxima en la escala de fotoestimulador Grass. Ahora nos preguntamos si el cerebro humano es capaz de detectar estímulos mucho más leves. Para contestar esta pregunta, desconectamos el estimulador fotoeléctrico y solamente aplicamos un pulso de sincroma para obtener la muestra EEG y activar el programa de promediación de la computadora. El promedio de sincronización fue totalmente automatizado, de tal manera que ningún operador humano intervino en su aplicación. En estas condiciones se repitió el procedimiento del experimento anterior, invitando a un sujeto a sentarse en la cámara blindada y aislada mientras se tomaban muestras de su EEG sincronizadas con el pulso eléctrico de sincronía. Quiero hacer énfasis en el hecho de que este experimento no se activa una serie de destellos de alta intensidad y de que el único estímulo capaz de ser percibido por alguien era la leve y casi imperceptible lucecilla del estimulador Grass 588, que indicaba que el pulso de sincronía había sido activado. Fuera de esa lucecilla indicadora y del pulso eléctrico de sincronía, del milisegundo de duración y 1 volt de intensidad, ningún otro estímulo era activado. Por supuesto que el impulso de sincronía activaba una computadora con todos sus circuitos, echando a andar un programa complejo, y la pregunta que nos hicimos fue si esta activación podía ser registrada directamente por el cerebro humano. Promediamos dos series de 256 muestras de EEG sincronizadas con el pulso de sincronía antes mencionados, y hallamos, al comparar ambos promedios, que existían señales repetitivas en ellos. En otras palabras, nuestros resultados indicaban que el cerebro humano responde ante estímulos sutiles, detectándolos directamente. Este resultado podría extrapolarse diciendo que el cerebro humano es capaz de detectar cualquier evento, no importando su sutileza. Actualmente estamos planteando repetir estos experimentos, pero incrementando la distancia entre el estímulo y el cerebro que lo detecta. Me atrevo a predecir que obtendremos los mismos resultados que antes, aunque posiblemente tengamos necesidad de incrementar aún más la relación señal-ruido para hacer evidente la respuesta cerebral no aleatoria. Estos experimentos demuestran que las bases de la inexistencia del azar son las conexiones existentes entre diferentes cerebros y entre ello y los objetos y acontecimientos. Nuestros resultados señalan que vivimos inmersos en una red de relaciones y que los caminos que estas relaciones siguen forman las bases de la inexistencia del azar. Por último, quisiera aventurar otra hipótesis y presentar algunos resultados experimentales que la amparan y apoyan. De acuerdo con la teoría sintérgica, todo evento o cambio físico resulta y es una distorsión de la matriz o latiz del espacio-tiempo. De esta forma, un potencial provocado o un potencial transferido afectan la organización del espacio-tiempo y, por lo tanto, podrían detectarse en cualquier sistema animado o sin vida.
Por ejemplo, la activación de un cerebro podría afectar la organización cristalina del agua y, si pudiese ser detectada esta alteración, se podría demostrar que está relacionada con la activación cerebral. Precisamente para comprobar esta posibilidad, decidimos registrar las características de impedancia de un líquido, agua impregnada de una sustancia electrolítica, en la cercanía de un cerebro, respondiendo ante un evento. Decidimos utilizar y aprovechar la metodología anteriormente descrita y para ello un sujeto aislado de estímulos fue registrado cuando un destello se aplicaba fuera de su percepción consciente y al lado de este sujeto se registraron los cambios de impedancia del agua. Tomamos muestras de la actividad EEG del sujeto, sincronizadas con el estímulo y al mismo tiempo muestras de la misma duración de los cambios de impedancia del agua, también sincronizadas con la aparición del estímulo. Ambas muestras fueron promediadas y fueron comparados dos promedios de 256 muestras cada uno entre sí. Encontramos que tanto en la actividad cerebral como en los campos de impedancia habían morfologías repetitivas, indicando que ambos sistemas, el animado y el inanimado, son capaces de interactuar directamente. Enseguida hicimos lo mismo con dos sistemas inanimados. Para ello, aplicamos una serie de destellos en una cámara blindada y registramos los cambios de impedancia en el agua, localizada en otra cámara blindada electromagnéticamente. Comparamos dos muestras de 256 registros y hasta la fecha no hemos sido capaces de encontrar nada repetitivo, indicando que un sistema inanimado no es capaz de interactuar directamente con otro en ausencia de un cerebro que sirva de interfase entre ambos. Planeamos incrementar la relación señal-ruido en este experimento para indagar hasta el límite de nuestras posibilidades técnicas por alguna relación. De acuerdo con la paradoja ERP, tal relación debería existir, pero quizás en dos sistemas inanimados sí se requiera la interacción previa. En resumen, nuestros resultados indican que los cerebros humanos están naturalmente interconectados y que la alteración en uno de ellos afecta a los otros, sin necesidad de interacciones previas. De la misma forma, hallamos que un cerebro es capaz de afectar objetos inanimados en forma directa, pero que dos sistemas inanimados no se afectan mutuamente si no han interactuado previamente. Conclusiones. Hemos demostrado a nivel experimental que existe una interacción directa entre cerebros humanos sin que se requiera que estos hayan establecido previamente un contacto o interacción. Estrictamente hablando, y si la teoría del Big Bang es cierta, todo lo que existe en el universo, incluyendo nuestros cerebros, surgió de una misma superpartícula que explotó en el origen del tiempo, y por lo tanto la paradoja ERP se sostiene en nuestros experimentos. Los resultados que hemos obtenido indican que todos los cerebros humanos del planeta Tierra están interconectados y forman una red de interacciones, la cual podría ser la estructura anatómica del cerebro de Gaia y el fundamento fisiológico y energético de la conciencia planetaria. Por otro lado, las evidencias descritas en este capítulo indican que todo lo que sucede en el universo es registrado por el cerebro humano, pero no alcanza a detectarse con la conciencia individual por el ruido del sistema y por la falta de entrenamiento que incrementa la relación señal-ruido. La conciencia acerca de un evento surge cuando se incrementan la relación señal-ruido, haciendo destacar el evento sobre el ruido de fondo del sistema. El budismo parece tener razón cuando afirma que existe un estado de omnisciencia, porque tal estado solamente requiere la capacidad de volver consciente y de decodificar adecuadamente lo que el cerebro registra y detecta ya en forma natural. Profundas reflexiones acerca de la naturaleza de la conciencia se pueden derivar a partir de nuestros resultados experimentales. Primero se antoja pensar que la conciencia existe en todo y que el ser humano o bien la focaliza en sus sensaciones de identidad limitada o accede a percibirse como la unidad a la que su cerebro tiene acceso. Esta unidad posee varios niveles, desde la propia mente corporal humana, la colectiva, la nacional, la planetaria o la universal. Cada nivel posee un cuerpo y un cerebro, aunque de fundamento todas coparticipen y estén sostenidas por la misma conciencia. Segundo, el hecho de que todos estemos interconectados y de que cada uno de nosotros sea capaz de detectar todo lo que acontece en el universo, indica que somos doblemente responsables de la marcha del cosmos por ser receptivos al mismo hasta el extremo de ser uno con él y porque al ser afectados por el orden universal, también lo afectamos y participamos favoreciendo a su buen funcionamiento o
de otra manera oponiéndonos a él. Si somos las hiperneuronas del cerebro de Gaia, la buena conciencia de la unidad a la que pertenecemos depende de cada uno de nosotros. Los cabalistas contemporáneos afirman que el verdadero misterio es la unidad. Una célula de nuestro cuerpo recibe influencias misteriosas de la unidad corporal a la que pertenece. De la misma forma de cada uno de nosotros las percibe el cerebro de Gaia y de su cuerpo planetario. Sabiéndolo, actuemos y pensemos alimentando a Gaia de belleza y amor, y eso mismo será lo que misteriosamente recibiremos y cosecharemos. Aquí termina el libro Fluir en él sin yo de Jacobo Grinberg. Si fue de tu agrado, dale like a este video, comparte y comenta qué libro te gustaría encontrar en nuestro canal. Te espero en la próxima lectura para tu alma.